Existe una curiosa ironía en nuestra búsqueda de seguridad. Cuanto más intentamos protegernos de las demandas peligrosas del mundo, más ansiosos y frágiles nos volvemos. Pasamos la vida creando listas de banderas rojas sobre los demás, sin darnos cuenta de que el tirano más grande vive dentro de nuestra propia cabeza. ¿Y si te dijera que la persona más peligrosa que conoces, esa que te exige lo imposible y agota tu energía, te mira cada mañana desde el espejo? Si estas palabras ya empiezan a resonar en algún lugar profundo de ti, el simple gesto de pulsar un «me gusta» permite que esta conversación encuentre a otros que también la están buscando en silencio. Esta curiosa ironía, este agotamiento que nace de la propia búsqueda de seguridad, se entiende mejor no con un argumento, sino con una imagen. Imagina por un momento que la vida es un inmenso y majestuoso río. No un río violento, sino uno que simplemente fluye, con sus recodos, sus rápidos y sus remansos de calma. El agua es clara, el sol se refleja en su superficie, y el sonido de la corriente es la música de fondo de la existencia misma. Ahora, en medio de este río, imagina a un nadador. Pero no es un nadador que disfruta del agua. Ahora, observa a nuestro nadador. Ha fracasado en sus 3 primeras grandes estrategias. No consiguió el mapa del futuro. No pudo controlar el flujo de la vida, y su intento de ser una roca sólida, solo le ha dejado sintiéndose frágil y erosionado. ¿Qué hace un ego cuando sus estrategias de control directo fallan? Busca una forma indirecta de sentirse seguro. Y aquí es donde entra la cuarta petición, quizás la más sutil y adictiva de todas. El ego, nuestro nadador interno, te susurra la cuarta exigencia peligrosa. La petición de aplausos desde la orilla. De repente, el viaje ya no trata sobre el río. Ya no trata sobre la experiencia de fluir, de sentir el agua, el sol, el viento, no. Ahora, el viaje se convierte en una actuación. El nadador empieza a mirar de reojo a la orilla. ¿Me están viendo? ¿Admiran mi técnica? ¿Han notado lo rápido que voy? ¿Lo bien que estoy soportando estos rápidos? Su energía ya no está en la natación, sino en la gestión de la percepción de los espectadores imaginarios en la orilla. Exige que su esfuerzo sea reconocido, que su lucha sea validada, que su existencia sea confirmada por ojos ajenos. Hacemos esto porque, en el fondo, el ego duda de su propia existencia. Es un fantasma que necesita que otros crean en él para sentirse real. Está frenético. Lucha con cada brazada, con los músculos tensos y la respiración entrecortada, chapoteando con una seriedad casi cómica. Su único objetivo es controlar el río, dirigir su corriente, evitar cada remolino, predecir dónde estará la próxima roca. Está completamente convencido de que si deja de luchar por un solo instante, se ahogará sin remedio. ¿Y este nadador frenético, te resulta familiar? Es esa voz en tu cabeza. Es la parte de nosotros que cree que la vida es un problema a resolver, una batalla que ganar. El gran secreto, la broma cósmica que hemos olvidado, es esta. Nunca fuimos el nadador, somos el río. Hemos olvidado que somos el flujo mismo de la vida. Y nos hemos convencido de que somos este pequeño y vulnerable nadador que debe luchar para sobrevivir. Por eso te sientes así. Si has sentido que la vida es una lucha constante, no es porque seas débil, sino porque has estado intentando nadar contra la corriente de tu propio ser. Has estado jugando un juego agotador sin darte cuenta de que tú mismo inventaste las reglas. En los próximos minutos, vamos a explorar juntos las 6 reglas más peligrosas de este juego. 6 peticiones imposibles que este nadador, nuestro propio ego, nos exige cada día, y que son la fuente secreta de nuestra ansiedad y agotamiento. Así que buscamos en la aprobación externa, el permiso para existir, el certificado de que nuestro personaje es válido. Y aquí reside la paradoja más cruel de todas. Cuanto más buscas la aprobación de los demás, menos te apruebas a ti mismo. Cuanto más dependes de los aplausos externos, más sordo te vuelves a la música interna de tu propio ser. Piensa en la cantidad de energía que consume este juego. Vives tu vida no como un viaje, sino como una audición interminable. Eliges tu carrera, tu pareja, tu ropa, incluso tus opiniones, basándote en cómo crees que serán recibidas por el público. Tu vida se convierte en un currículum, una lista de logros diseñada para impresionar a un jurado que, en su mayor parte, está demasiado ocupado preocupándose por su propia actuación como para prestarte atención. Es una forma terriblemente agotadora de vivir, ¿no te parece? Perdiendo toda la espontaneidad, toda la alegría del simple hecho de fluir,
Todo por el eco de unos aplausos que, incluso cuando llegan, se desvanecen en un instante, dejándote con la necesidad de volver a actuar para conseguirlos de nuevo. Pero aquí es donde el tono de nuestro viaje empieza a cambiar. Porque este patrón, a diferencia de los otros, contiene la semilla de una liberación casi instantánea, no para juzgarlas, sino para reconocerlas con una sonrisa cómplice, como quien descubre el truco de un mago. Así que, si reconoces a este nadador frenético en tu interior, y quieres explorar estas 6 reglas del juego para, quizás, recordar cómo es simplemente flotar, entonces te invito a que te suscribas, y continuemos este viaje juntos. Nuestra primera parada, la más fundamental de las exigencias del nadador, es su obsesión con el futuro. Es la primera cosa peligrosa que te pides a ti mismo. La petición de un mapa. De modo que el primer patrón, la primera regla autoimpuesta en este curioso juego de ser un nadador asustado, es quizás la más fundamental de todas. Es la petición silenciosa pero incesante de un mapa. No un mapa cualquiera, sino un mapa perfecto y detallado del río de la vida, con cada curva, cada rápido y cada remanso debidamente señalizado antes de que te atrevas siquiera a mojarte los pies. Esta exigencia de certeza es algo que aprendemos muy pronto. Como niños se nos recompensa por tener la respuesta correcta, por seguir las instrucciones, por saber a dónde vamos. La sociedad entera está construida sobre esta premisa: ten un plan de carrera, un plan de pensiones, un plan para el fin de semana. El caos es el enemigo. El insight es este. El río no necesita aplausos para fluir hacia el mar. Ya es una expresión completa, perfecta y total del universo. No le pide permiso a la orilla para ser. Simplemente es. Y tú eres ese río. La validación que buscas no es algo que debas ganarte. Es un juego al que te has apuntado voluntariamente. Y la buena noticia, la maravillosa y liberadora noticia, es que puedes darte de baja en cualquier momento. Puedes, ahora mismo, tomar la decisión de dejar de mirar a la orilla. Puedes devolver tu atención al agua, a la sensación de la corriente en tu piel, al sonido del río. Puedes dejar de actuar y empezar a vivir. No necesitas el permiso de nadie para ser quien ya eres, tu existencia ya ha sido validada por el simple hecho de que existes. Pero esta revelación nos lleva a una pregunta aún más profunda. Porque una vez que dejas de buscar el aplauso, te das cuenta de que la gente en la orilla, no solo aplaude o ignora. También juzgan. Crean reglas. Te dicen que hay una forma correcta y una incorrecta de nadar. Y esta, amigo mío, es una de las cargas más pesadas que nuestro nadador puede llevar. Es el juego que está detrás de la culpa, la arrogancia y la parálisis existencial. La incertidumbre es un fracaso del intelecto. Y tiene todo el sentido del mundo que hayamos internalizado esto. Es un mecanismo de supervivencia. Creer que podemos predecir el terreno nos da una ilusión de seguridad. Una sensación de que el universo es un problema ordenado que podemos resolver con suficiente previsión. No es una falla en tu carácter. Es la conclusión lógica de todo lo que te han enseñado. Es la mente haciendo lo que mejor sabe hacer, intentar ponerle un marco a lo ilimitado. Conozco la historia de Julián, un arquitecto brillante cuya vida era una obra de ingeniería. No solo diseñaba edificios con una precisión milimétrica, sino que aplicaba la misma lógica a su propia existencia. Su vida no se vivía, se planificaba en hojas de cálculo y calendarios codificados por colores. Un año, decidió emprender el viaje de su vida, visitar una ciudad perdida en lo profundo de la selva. Durante 6 meses, no hizo otra cosa que preparar el mapa. Investigó cada sendero, calculó los tiempos de caminata, marcó los mejores ángulos para las fotografías, y reservó alojamientos con meses de antelación. Sentía el áspero consuelo del papel de los mapas desplegado sobre su mesa, el brillo frío de la pantalla con su itinerario perfecto. El viaje ya estaba vivido en su cabeza, seguro y predecible. Y desentrañar este nudo es lo que haremos a continuación. Porque lo que viene ahora va directo al núcleo de cómo fabricamos nuestro propio sufrimiento. Y así, el nadador, agotado de su propia actuación, cansado de buscar en los rostros de la orilla un reflejo que nunca le satisface del todo, se enfrenta a una nueva y más sutil petición. Una que parece noble, que suena a sabiduría, pero que es, quizás, la trampa más profunda de todas. Es la exigencia de un camino correcto. Después de intentar controlar el río, de aferrarse a una identidad y de mendigar aplausos, la voz interior cambia de estrategia. Ya no pide fuerza ni admiración, sino rectitud.
Insiste en que debe haber una forma correcta de nadar, un método superior, una técnica espiritual o moral que separe a los nadadores iluminados de los perdidos. Y así, sin darnos cuenta, transformamos el viaje de la vida en un tribunal permanente. Este es el patrón que yace debajo de todos los demás. Aquella búsqueda de un mapa era, en realidad, la búsqueda del mapa *correcto*. El intento de controlar el río era el intento de forzarlo a seguir el cauce *correcto*. La defensa de una identidad era la defensa de la identidad *correcta*. La necesidad de validación era la necesidad de que otros confirmaran que nuestro estilo de nado era el *correcto*. ¿Lo ves? Pero el río, por supuesto, tenía otros planes. Al llegar, una tormenta monzónica, completamente fuera de temporada, había arrasado la región. Los puentes habían desaparecido. Los senderos eran ríos de lodo, y la ciudad perdida era inaccesible. Su mapa, esa obra maestra de la certeza, no era más que papel mojado. Atrapado en una pequeña aldea, la frustración inicial de Julián dio paso a un silencio vacío. Por primera vez en su vida, no tenía un plan. Fue entonces cuando, sentado en un porche mientras escuchaba el sonido incesante de la lluvia, una anciana del lugar se le acercó, le ofreció una taza de té caliente, y señalando el torrente enfurecido que antes era un camino, le dijo con una sonrisa desdentada: «El río dibuja su propio mapa cada mañana». En esa rendición forzada, Julián empezó a vivir el verdadero viaje. El que no estaba en ningún papel. Y así es como ocurre, ¿no es cierto? La exigencia de un mapa no solo te agota, sino que te roba el viaje. Acumulas años de vida no vivida. Evitas esa conversación por miedo a no saber cómo terminará. Rechazas una oportunidad en otra ciudad porque no hay garantías. No te permites amar profundamente porque el mapa del para siempre no existe. Y así, día tras día, decisión a decisión, construyes una vida segura, predecible y completamente ajena a la vibrante e impredecible danza de la realidad. Todo el tiempo, el verdadero tirano no era la incertidumbre ni el cambio, sino el juicio. La creencia fundamental en que la existencia se divide en aciertos y errores, y que nuestra tarea es acumular los primeros y evitar los segundos a toda costa. Esta es una ilusión universal que se viste con infinitos disfraces. La vemos en el emprendedor que mide su valor en una gráfica de productividad, juzgando cada hora no optimizada como un fracaso moral. La vemos en la madre que se castiga internamente por sentir un instante de frustración, creyendo que una madre buena debe ser un pozo inagotable de paciencia. La vemos en el buscador espiritual que convierte la meditación en otra competición, contando los minutos de silencio y sintiéndose culpable por cada pensamiento que cruza su mente, como si fueran intrusos en un templo sagrado. Todos ellos, sin saberlo, están jugando al mismo juego agotador, el de ser el juez, el jurado y el acusado de su propia vida. Y hacemos esto porque el juicio nos da una perversa sensación de seguridad. Si existe un bien y un mal, entonces el universo parece menos caótico. Si puedo etiquetar mis acciones y las de los demás, siento que tengo un mapa moral, un sistema de navegación en la inmensidad. Mi sufrimiento entonces adquiere un propósito. Es el precio por mis errores o la prueba para alcanzar la rectitud. Te conviertes en el curador de un museo de tu propia vida, en lugar de ser el artista que la pinta a cada instante. El insight liberador llega cuando te das cuenta del hermoso paradoxo. La búsqueda de certeza es la fuente de toda tu ansiedad. El intento de controlar el futuro es lo que te impide disfrutar del único lugar donde la vida realmente sucede. Ahora. ¿Y si la verdadera seguridad no se encontrara en tener el mapa correcto, sino en desarrollar la confianza para navegar sin él? ¿Y si la mayor aventura fuera precisamente no saber qué hay a la vuelta de la siguiente curva del río? Si reconoces en ti a este cartógrafo ansioso, a esta parte de ti que necesita saberlo todo antes de dar un paso, comparte en los comentarios cuál es el viaje que más miedo te da empezar sin un mapa. Pero claro, la mente es persistente. Cuando se da cuenta de que no puede predecir el río con un mapa, no se rinde. No, intenta algo mucho más audaz, mucho más desesperado. Intenta ordenarle al río que se detenga. Y esa, amigo mío, es la segunda petición peligrosa, el siguiente nivel en este juego de controlar lo incontrolable. Hemos visto entonces la primera petición peligrosa de esa voz en tu cabeza, la exigencia de un mapa para un río que se dibuja a sí mismo en cada instante.
Es la forma en que el ego se narra a sí mismo una historia donde es el héroe en un viaje de superación moral. Pero el precio de este juego es devastador. Vives bajo una tensión constante, monitoreando cada movimiento, cada palabra, cada sentimiento. Acumulas dos de las cargas más pesadas que un ser humano puede llevar: la culpa, por tus supuestos fracasos pasados, y la arrogancia, por tus supuestos aciertos presentes. Ambas son anclas que te impiden flotar. Te conviertes en un nadador rígido y temeroso, más preocupado por no cometer un error de estilo que por sentir el abrazo del agua. La vida deja de ser una danza y se convierte en un examen interminable para el que nunca te sientes lo suficientemente preparado. Este es el punto de inflexión. El momento en que la fatiga de juzgarte a ti mismo se vuelve más grande que el miedo a lo desconocido. Es aquí donde emerge la pregunta más profunda y liberadora de todas, una pregunta que tiene el poder de disolver el tribunal entero. ¿Y si el único error real, el único pecado original, ha sido la invención del concepto de error? Respira con esa pregunta por un momento. Siente su peso y su ligereza. El río no se pregunta si su meandro es correcto, o si su remolino es un fracaso. Es la parálisis del que se niega a zarpar sin garantías. Pero ¿qué sucede cuando ya estás en el agua? ¿Qué pasa cuando la corriente te arrastra y el paisaje no es el que esperabas? Aquí es donde surge el segundo patrón, una maniobra aún más desesperada y agotadora del nadador asustado. Si la primera petición era sobre predecir el futuro, esta es sobre intentar dictarle órdenes al presente. Es la exigencia de que el río se detenga. Esta voz no te pide que navegues mejor. Te exige que el agua misma obedezca tu voluntad. Cuando sientes dolor, te ordena: detente. Este sentimiento no debería estar aquí. Cuando experimentas un momento de alegría perfecta, susurra con pánico: congela esto, que dure para siempre. Te pide que la gente no cambie, que las circunstancias permanezcan estables, que la vida, en su esencia caótica y vibrante, se comporte como una fotografía fija. El mecanismo psicológico subyacente es una confusión trágica. Hemos llegado a creer que la seguridad reside en el control, que la felicidad es un objeto que podemos construir y proteger de la erosión del tiempo. Nos vemos a nosotros mismos como arquitectos de nuestra existencia, cuando en realidad somos la materia prima y el flujo mismo de la construcción. Esta lucha no es un signo de fortaleza, sino un profundo malentendido sobre la naturaleza de la realidad. Simplemente fluye. El árbol no juzga la rama que se tuerce en una dirección inesperada. Es simplemente parte de su expresión. La nube no se lamenta por su forma imperfecta antes de disolverse en la lluvia. La naturaleza no opera bajo un código de juicio moral. Opera bajo un principio de totalidad. Cada parte, cada movimiento, cada expresión, es una faceta necesaria del todo. Tu vida es igual. Tus supuestos errores, tus desvíos, tus momentos de duda, no son fallos en tu diseño. Son meandros fascinantes en el río de tu ser. Este es el insight que lo cambia todo. La liberación no llega al convertirte en un nadador bueno o correcto. Llega cuando te das cuenta de que la distinción entre bueno y malo era una historia que te contabas para sentir que tenías el control. El verdadero poder es abandonar el juicio por completo y abrazar la totalidad de tu experiencia. Es permitirte ser humano, con toda tu gloriosa y caótica contradicción. Si sientes como una vieja tensión en tu pecho comienza a disolverse al escuchar esto, es porque una parte de ti siempre ha sabido que esta carga no era tuya. Deja un like, no como una métrica, sino como una señal para ti mismo, de que estás listo para soltar el juicio y simplemente fluir. Es como intentar aplaudir con una sola mano. El esfuerzo es enorme, el sonido inexistente. Recuerdo a un hombre, un brillante programador informático llamado David, que aplicaba la lógica de su profesión a su vida personal. Su gran proyecto era su relación de pareja. Tenía un plan maestro para la felicidad: cenas los martes, cine los viernes, vacaciones planificadas con un año de antelación, conversaciones programadas para optimizar la comunicación. Su intención era pura, quería construir un amor a prueba de fallos. Pero la vida, por supuesto, no es un código binario. Una noche, planeó una cena romántica para celebrar su aniversario. Cada detalle estaba controlado: la música suave, la luz de las velas, el vino decantado a la temperatura exacta. Pero su pareja llegó tarde, estresada por un problema en el trabajo. La conversación no fluyó según el guión. El plato principal se quemó un poco mientras él intentaba, con una sonrisa tensa,
redirigir el ambiente hacia su plan. Con cada pequeña desviación de su algoritmo de la felicidad, una tensión casi eléctrica se acumulaba en sus hombros. El momento crítico llegó cuando, al abrir el champán, el corcho salió disparado y rompió una pequeña lámpara. David no gritó. Simplemente se quedó mirando los cristales rotos en el suelo, y una profunda desolación se apoderó de él. Un gesto para marcar este momento en tu propio viaje. Reconocer este patrón es el verdadero despertar. Es el momento en que el actor se da cuenta de que no hay un guión correcto, solo existe la obra. Hemos desarmado las estrategias una por una, la búsqueda de certeza, el ansia de control, el apego a la identidad, la sed de validación y ahora, la tiranía del juicio. El escenario está casi vacío, las máscaras están en el suelo, y la pregunta que queda flotando en el aire ya no es cómo jugar mejor, sino qué queda cuando dejamos de jugar por completo. Ahora, es el momento de unificarlo todo. Y ahora, si damos un paso atrás, podemos empezar a ver el patrón, podemos ver el diseño oculto en el tapiz de nuestra lucha. La exigencia de un mapa, el anhelo de control, el aferrarse a una identidad, la sed de validación, la obsesión por un camino correcto y la prisa por llegar al destino final. ¿Te das cuenta? No son 6 problemas distintos, son 6 cabezas de la misma hidra, 6 máscaras que usa el mismo actor asustado. Son las reglas autoimpuestas de un juego que hemos olvidado que nosotros mismos inventamos. La herida central, la ilusión primordial de la que brotan todas estas peticiones peligrosas, es la creencia en la separación. Su código había fallado. Su castillo de control se había derrumbado. Fue su pareja quien, viendo más allá del desastre, se acercó, lo abrazó en medio del silencio y le susurró. Olvida el plan. Solo estoy feliz de estar aquí contigo. En ese instante de rendición, David comprendió que había pasado años intentando programar un sentimiento que solo podía florecer en la libertad del caos. El esfuerzo por controlar el amor lo estaba asfixiando. Y este es el coste real, el que se paga en cuotas invisibles a lo largo del tiempo. Al principio, es solo una pequeña frustración. Un nudo en el estómago cuando las cosas no salen como esperabas. Con los meses, esa frustración se convierte en un resentimiento sordo, una tensión constante en la mandíbula mientras intentas forzar la realidad para que encaje en tus moldes. Con los años tus hombros se encogen permanentemente, como si estuvieras protegiéndote de un golpe que nunca llega pero siempre esperas. Tu energía vital, que debería ser para vivir, para crear, para amar, se desvía por completo a la tarea hercúlea de mantener diques imaginarios contra el flujo de la existencia. Y un día, miras atrás y te das cuenta de que has pasado toda tu vida en la orilla, gritándole órdenes al río, tan ocupado en dirigir la corriente que nunca te permitiste sentir el agua, nunca te dejaste llevar, nunca, ni por un instante flotaste. La creencia de que tú eres el nadador y la vida, es el río. Una vez que aceptas esa premisa falsa, todo lo demás se sigue con una lógica impecable. Si eres un pequeño nadador vulnerable en un río inmenso y caótico, por supuesto que necesitas un mapa. Por supuesto que intentas detener la corriente cuando te asusta. Por supuesto que te agarras a una roca, a una identidad, para no ser arrastrado. Por supuesto que miras a la orilla buscando aprobación, para que tu esfuerzo titánico tenga algún sentido. Es la estrategia perfectamente lógica de un ser que se ha creído separado de su propia fuente. Pero aquí es donde la metáfora se expande y nos revela su secreto más profundo, una capa de significado que solo podemos ver ahora. El juego cósmico no consistía en que el nadador venciera al río. Tampoco fue un error que te identificaras con el nadador. El juego, en su infinita inteligencia y humor, consistía precisamente en olvidar que eras el río para poder disfrutar de la emocionante, y a veces cómica, experiencia de pretender ser un nadador luchando por su vida. La tensión, el drama, la lucha, no eran el obstáculo, eran el guión. El universo no cometió un error contigo, se estaba expresando a través de ti en una de sus formas más fascinantes. La del héroe que busca lo que nunca perdió. La liberación aquí, no es una nueva estrategia de control, no se trata de aprender a controlar mejor tus reacciones. Eso es solo el mismo juego, con un nombre más elegante. La verdadera inversión, el cambio de perspectiva que lo altera todo, es darte cuenta de una verdad paradójica. El control absoluto se encuentra en la rendición total. Esto es lo que los sabios taoístas llamaron Wu Wei, la acción sin esfuerzo. No es pasividad. No es resignación.
Es la inteligencia suprema de dejar de luchar contra la corriente y en cambio, usar su fuerza para moverte. Es el arte del marinero que no puede controlar el viento, pero puede ajustar sus velas para danzar con él. ¿Y si el verdadero poder no residiera en tu capacidad para detener el río, sino en tu habilidad para volverte tan fluido y adaptable como él? ¿Y si la seguridad que anhelas no estuviera en construir un dique sino en aprender a nadar? Si al escuchar esto reconoces esa tensión en tu propio cuerpo, esa voz que exige que la vida se detenga y te obedezca, por favor sea amable contigo mismo. Este impulso no nace de la arrogancia, sino de un profundo y tierno deseo de protegerte del dolor y de aferrarte a la alegría. Es un acto de amor, aunque sea un amor malentendido. Llegar a este punto del viaje requiere un coraje inmenso, requiere la valentía de mirar de frente al tirano interno, y reconocerlo no como un enemigo, sino como un personaje que has interpretado con una dedicación absoluta. Si has llegado hasta aquí, y algo de esto resuena en lo profundo de tus huesos, sabe que no estás solo en esta revelación. Compartir tu descubrimiento puede ser una luz para otros, que aún se sienten atrapados en la corriente, así que si te animas, comenta cuál ha sido tu principal revelación en este viaje. Tu pieza del mapa puede ayudar a toda la tribu a recordar el camino a casa. Has sentido el peso de esa armadura durante tanto tiempo que es normal sentir un vértigo extraño al empezar a quitártela. Has defendido una estatua de ti mismo con tanto fervor, que es natural sentirte desnudo sin ella. Pero esa desnudez, esa vulnerabilidad, no es debilidad, es el regreso a la fluidez. Es el agua recordando su propia naturaleza. La integración no es un acto de conquista sino de disolución. No se trata de que el nadador aprenda una nueva técnica de natación, sino de que se relaje lo suficiente como para darse cuenta de que no puede ahogarse. ¿Cómo podría el agua ahogarse en sí misma? Si esta conversación te está ayudando a soltar un poco el timón, y crees que puede ayudar a otros que también navegan con los puños apretados, regálale un me gusta a este video. Es una forma silenciosa de decirle a alguien más, no estás solo en esto, podemos aprender a flotar juntos. Pero claro, en el momento en que nuestro nadador se da cuenta de que no puede controlar el río, su pánico busca otra solución. Si no puedo detener el flujo, piensa, entonces debo aferrarme a algo. Necesito encontrar una roca, algo sólido, inmutable, y no soltarla jamás. Y esta búsqueda desesperada de una identidad fija en medio del cambio constante, nos lleva directamente a la tercera petición peligrosa, quizás la más sutil y fundamental de todas. De acuerdo, aquí está el texto para el bloque 5, siguiendo todas las instrucciones. Hemos visto cómo ese nadador frenético, ese personaje que creemos ser, le exige a la vida un mapa detallado para no perderse. Y hemos explorado su intento, tan agotador como inútil, de ordenarle al río que se detenga cuando el viaje se vuelve incómodo. Pero ahora, descendemos a una capa más profunda. Nos adentramos en una exigencia, que no se refiere a lo que el río hace, sino a lo que nosotros creemos que somos dentro de él. La lucha se termina no cuando ganas, sino cuando te das cuenta de que no había ninguna batalla real que librar. Pero ¿qué significa esto en la práctica? ¿Cómo se vive sabiendo que eres el río, cuando las olas de la vida cotidiana siguen golpeando? Así que volvemos al principio, a esa pregunta que dejamos flotando en el aire. ¿Quién es esa persona peligrosa que te mira cada mañana desde el espejo? Después de este viaje, la respuesta quizás te provoque una sonrisa. No es un tirano. No es un enemigo. Es un actor extraordinario que se tomó su papel demasiado en serio. Un personaje que olvidó que estaba en una obra de teatro cósmica. Las 6 peticiones peligrosas no eran amenazas existenciales. Eran sencillamente las reglas del juego que él mismo inventó para que la aventura fuera emocionante. La exigencia de un mapa, el intento de detener el río, la defensa de una identidad de piedra, todo era parte del guión. La lucha no era un error en el sistema, era el sistema mismo. Y aquí es donde la metáfora del río revela su secreto final. El objetivo nunca fue que el pequeño y frenético nadador ganara la carrera y llegara exhausto al océano. La liberación no es aprender a nadar mejor contra la corriente. Este tercer patrón opera en un nivel fundamental, porque toca la mismísima ilusión de quién eres. Es la petición de una identidad sólida, la exigencia de un yo fijo. Tu ego, en su desesperado intento por sentirse seguro, te pide que seas una roca en medio de la corriente, predecible, sólida, inmutable.
Te exige que te definas con etiquetas, que te aferres a ellas como si fueran tu única tabla de salvación. Soy una persona exitosa. Soy alguien espiritual. Soy un fracasado. Soy una buena madre. Soy un artista incomprendido. No importa la etiqueta, lo que importa es que sea fija, que ofrezca un ancla en el flujo incesante del tiempo. ¿Y por qué hacemos esto? La raíz psicológica de esta necesidad va más allá del simple miedo a la incertidumbre. Toca un terror existencial, el miedo a la no existencia, a la disolución. En un universo donde todo cambia, donde cada célula de tu cuerpo es reemplazada, donde tus pensamientos y emociones son tan efímeros como nubes, la idea de no ser alguien definido es aterradora. Así que construimos un personaje, una estatua de nosotros mismos, y pasamos la vida defendiéndola. Creemos que si nos aferramos lo suficiente a esa roca, el río no podrá arrastrarnos hacia el océano de lo desconocido. Confundimos la rigidez con la fuerza, sin darnos cuenta de que aquello que no se dobla, es lo primero que se rompe. La verdadera liberación es el momento en que el nadador, cansado de luchar, simplemente se detiene. Y en ese silencio, en esa rendición, se da cuenta de algo asombroso. No hay separación. Nunca la hubo. Él no está asterisco en asterisco el agua. El asterisco es asterisco el agua. El nadador era solo una ola, una expresión temporal y juguetona del río mismo, pretendiendo ser algo separado para disfrutar de la emoción del viaje. ¿Cómo puedes ahogarte en ti mismo? Ahora, sé lo que una parte de ti puede estar pensando. Es natural. Quizás una voz dice, esto suena muy poético, pero mis problemas son reales. Mis facturas, mis relaciones, mi ansiedad, no son una ilusión. Y tienes toda la razón. El juego se siente increíblemente real, mientras lo juegas. Reconocer que eres el río, no hace que las rocas desaparezcan mágicamente. Simplemente, dejas de chocar contra ellas con tanta fuerza. Aprendes a fluir a su alrededor. Otra parte de ti podría resistirse, pensando, ¿entonces debo rendirme? Ser pasivo y no hacer nada. Pero soltar no es pasividad. Es la forma más elevada de la acción. Es dejar de remar frenéticamente con un pánico ciego, y empezar a usar la corriente a tu favor, con inteligencia y sin esfuerzo. Es el arte del marinero que usa el viento, no lucha contra él. Imagina a una mujer que ha pasado años en una búsqueda espiritual. Su objetivo, su identidad autoimpuesta, es la de la persona que va a eliminar su ego. Lee cientos de libros sobre el desapego, asiste a retiros de silencio para acallar la mente, y medita durante horas cada día. Pero vive en un estado de conflicto perpetuo. Cuanto más intenta no pensar, más ruidosa se vuelve su cabeza. Cuanto más lucha por disolver su ego, más grande y problemático parece. Su identidad de buscadora espiritual se ha convertido en la roca más pesada de todas. Un día, frustrada hasta las lágrimas, le confiesa su fracaso a un viejo maestro. Él la escucha con una sonrisa serena y le dice: has pasado todo este tiempo tratando a tus pensamientos y a tu ego como intrusos en tu casa. Pero, dime, ¿acaso el cielo lucha contra las nubes para estar despejado, o simplemente les permite pasar? En ese instante ella comprende el juego. El problema no era el ego ni los pensamientos. El problema era la identidad que había construido alrededor de la lucha contra ellos. Estaba tan ocupada intentando ser la que alcanza la paz, que no se daba cuenta de que ya era la paz que observaba la lucha. Este es el coste visceral de aferrarse a una identidad. Y quizás la resistencia más profunda es esta. Lo entiendo con la cabeza, pero mi cuerpo aún siente el miedo, la tensión del nadador. Por supuesto que sí. Has practicado ese papel durante décadas. Este despertar no es un interruptor de luz que se enciende de golpe, es más como una semilla que ha sido plantada. No puedes forzarla a crecer tirando de ella. Solo puedes darle luz, agua y espacio. El viejo hábito de luchar volverá, pero cada vez lo reconocerás más rápido, con más humor y menos seriedad. Este es un camino de recordar, no de lograr. Si esta conversación ha tocado algo profundo en ti, y sientes que podría ser una balsa para alguien más que está navegando aguas turbulentas, deja tu like. No como un número, sino como una señal en la orilla, indicando que el agua es segura y que es posible dejar de luchar. Ahora, respira hondo. Permite que esta idea se asiente, sin prisa. Porque estamos a punto de descubrir qué sucede cuando el actor finalmente deja el escenario. Y entonces, llegados a este punto, la pregunta natural es,
¿qué hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente paso en este camino? Y la respuesta, quizás la más liberadora de todas, es absolutamente nada que no surja por sí mismo. No es solo un concepto abstracto, es una sensación física. Es el peso en los hombros de tener que mantener una reputación. Es la tensión en la mandíbula, al defender una opinión que ya no sientes como tuya. Es la asfixia lenta de vivir dentro de una máscara que te queda pequeña, pero que tienes demasiado miedo de quitarte. Cada año que pasas defendiendo esa estatua, acumulas una capa más de polvo y rigidez. Te vuelves frágil. Un comentario inesperado puede agrietarte. Un cambio de circunstancias puede hacerte añicos. Vives con el miedo constante de que alguien descubra que la roca sólida es, en realidad, hueca por dentro. Y mientras estás ocupado en esta defensa, el río de la vida, con toda su belleza, su espontaneidad y su misterio, simplemente pasa de largo. Pero aquí es donde la esperanza comienza a filtrarse. El insight liberador no es una nueva estrategia para construir una roca mejor o más fuerte. Es darte cuenta de algo mucho más simple y revolucionario. No eres la roca. Nunca lo fuiste. Eres el agua que fluye alrededor de todas las rocas. Tu verdadera naturaleza no es un sustantivo, es un verbo. No eres algo. Estás en un constante devenir. La identidad fija era un personaje, un disfraz que te pusiste para jugar un rato. No hay un plan de acción de 5 pasos para dejar de ser un nadador frenético. El momento de soltar la orilla, si es que llega, es enteramente tuyo. Es una maduración, no una decisión. Un fruto que cae cuando está listo, no cuando se le ordena. Así que volvamos a la pregunta con la que empezamos. ¿Quién es finalmente esa persona tan peligrosa que te exige estas 6 cosas imposibles? La respuesta después de todo este viaje es que no es nadie. Es un fantasma. Un personaje maravillosamente interpretado en el gran teatro cósmico. Un papel que te tomaste tan en serio que olvidaste que solo era un disfraz. Las peticiones peligrosas nunca fueron amenazas reales. Eran simplemente las reglas de un juego que habías olvidado que tú mismo inventaste. En la historia del río, el nadador no se ahoga trágicamente ni llega victorioso al océano. Simplemente, se disuelve. Se rinde al agua y, en ese acto, recuerda que nunca estuvo separado de ella. Que toda la lucha fue una ola pretendiendo ser algo más que el océano mismo. Y aquí yace el secreto más profundo de todos. Quizás toda esta aventura, todo este esfuerzo por mejorarte, por encontrar la paz, por llegar a algún sitio, nunca se trató de resolver un problema. Quizás el problema que intentabas resolver con tanta seriedad, era, en realidad, la aventura misma, y la liberación llega cuando recuerdas que puedes quitártelo. No tienes que destruir al personaje, solo tienes que dejar de creer que lo eres. Cuando dejas de luchar por ser la roca, descubres la increíble libertad de ser el río, adaptable, fluido, imparable. Y sin embargo, este juego de ser una roca, este teatro de la identidad, rara vez se juega en solitario, ¿verdad? Casi siempre hay un público observando desde la orilla. Y ese público, real o imaginado, tiene sus propias peticiones, sus propias demandas que nos mantienen anclados a nuestro papel. Y esa es una trampa aún más sutil que exploraremos a continuación. Antes de seguir, detengámonos un momento aquí, en esta corriente profunda. De los 3 patrones que hemos explorado hasta ahora, la exigencia de un mapa, la orden de que el río se detenga, y esta petición de ser una roca inmutable. ¿Cuál de ellos resuena con una verdad casi dolorosa en tu interior? Si te sientes cómodo, compártelo en los comentarios. Tu reflejo puede ser el espejo que otro necesita. Antes de continuar, permíteme que te invite a hacer una pausa aquí, justo en este momento. No para pensar, no para analizar, sino simplemente para sentir. Toma una respiración profunda, lenta, y al soltar el aire, nota qué está ocurriendo dentro de ti. Sientes quizás una cierta incomodidad, una agitación sutil, una resistencia a estas ideas, o tal vez un eco de reconocimiento, una resonancia que es a la vez inquietante y extrañamente familiar. El simple hecho de que hayas llegado hasta aquí, de que hayas permanecido abierto a esta posibilidad, dice más sobre tu verdadera naturaleza que cualquier lucha que hayas librado. Honra esa apertura. Es el espacio donde ocurre toda la magia. Si quieres seguir explorando estas profundidades y danzando con estas ideas, te invito a que te suscribas. Y si algo de este viaje ha resonado en ti, si ha tocado una cuerda que ya vibraba en silencio, compártelo en un comentario. No como un final,
sino como el inicio de una conversación más amplia. Y antes de irnos, me gustaría dejarte con una última pregunta. Una que no necesita ser respondida, ni ahora ni nunca ni a nadie. Es solo para ti, cuando todo el ruido de la lucha por ser alguien finalmente se apaga. ¿Qué es lo que queda? Escuchando en el silencio. La búsqueda termina cuando te das cuenta de que nunca estuviste perdido. Si sientes algo de esto, no es una señal de que algo va mal. Al contrario, es la señal más maravillosa que podrías recibir. Es el sonido del hielo agrietándose. Es la sensación de la armadura que has llevado durante tanto tiempo, volviéndose demasiado pesada, demasiado rígida. Ese malestar es la prueba de que estás despertando al juego. Has estado jugando el papel del nadador frenético con tanta dedicación que has olvidado que es solo un papel. Y ahora por primera vez, estás empezando a sentir el agotamiento real de esa actuación. El cansancio de exigir un mapa que no existe. La frustración de intentar detener un río con tus propias manos. El dolor muscular de pretender ser una roca inmutable mientras la corriente te erosiona sin piedad. Todo ese esfuerzo es lo que estás sintiendo ahora. Y es una señal de que la liberación está cerca. Es el cansancio que precede a la rendición. Si algo de esta travesía resuena contigo, si sientes que eres uno de esos nadadores que está empezando a cuestionar la lucha, y aún no formas parte de esta conversación, te invito a unirte. Esto es más que un canal, es un punto de encuentro para aquellos que están recordando que son el río. Suscríbete ahora y sigamos fluyendo juntos en este descubrimiento.